Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El jet privado se deslizaba silenciosamente sobre las nubes, sus asientos de cuero color crema reflejaban un lujo que pocos podían permitirse. Dentro de la cabina, los pasajeros disfrutaban de la comodidad y la tranquilidad, algunos hojeando el periódico, otros saboreando cócteles servidos por azafatas impecablemente vestidas. Entre ellos se encontraba Vanessa Carter, de 35 años, alta y esbelta, que lucía su uniforme con orgullo, pero también con la sutil arrogancia que le otorgaba su posición como azafata de primera clase. Unas filas más allá, Nia Johnson, una mujer negra de unos 30 años, elegante y segura de sí misma, se acomodaba el respaldo de su asiento. Acababa de terminar un viaje de negocios y estaba encantada de disfrutar del servicio exclusivo de esta cabina de primera clase. Llevaba un vestido sencillo pero sofisticado, un sutil símbolo de su éxito y determinación. Vanessa, con su mirada penetrante y su sonrisa condescendiente, se acercó a Nia, notando la calma y la dignidad que emanaba de ella. En tono cortante preguntó: «Disculpe señora, ¿está segura de que está en la sección correcta?» Nia levantó la mirada, sorprendida por la insinuación. «Sí, por supuesto. Mi billete indica claramente primera clase». Vanessa, irritada por el tono asertivo de Nia, la miró con una mezcla de fastidio y desprecio. En un gesto impulsivo, levantó la mano y le dio una fuerte bofetada. Toda la cabina se sumió en un silencio sepulcral. Los pasajeros, conmocionados, se giraron para mirarlos. El impacto en el rostro de Nia fue controlado pero intenso, mientras que Vanessa, paralizada, sintió de repente un sudor frío correr por su espalda. Antes de que pudiera pronunciar palabra, un murmullo recorrió la cabina. Una azafata se acercó y susurró: «No lo sabes. Esta mujer no es solo una pasajera. Es la dueña de este avión». El mundo de Vanessa se puso patas arriba. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender la realidad. Nia Johnson no era solo una viajera adinerada, sino la dueña de la aerolínea, y todo el avión, todo el lujo bajo sus pies, le pertenecía. La bofetada, un gesto impulsivo y humillante, se había transformado en un momento de absoluta vergüenza. Vanessa sintió que le ardía la cara, su orgullo y autoridad reducidos a nada en una fracción de segundo. Había ofendido no solo a una clienta, sino a una mujer poderosa cuyo nombre inspiraba respeto y temor en todo el mundo de la aviación. Nia, impasible, se giró hacia ella, con una mirada serena pero penetrante. Todos los pasajeros percibieron la dignidad intacta de esta mujer. Vanessa, que creía estar ejerciendo su poder, comprendió que acababa de derrumbarse ante una fuerza silenciosa que jamás podría igualar. Y mientras el avión continuaba su vuelo por el cielo, el silencio en la cabina ya no era de serenidad, sino de espera de una venganza sutil e inevitable. El rugido apagado de los motores llenaba la cabina privada, pero no lograba acallar la tensión que se sentía en el ambiente. Nia Johnson estaba sentada en su asiento de cuero color crema, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada serena pero atenta. A primera vista parecía una pasajera adinerada como cualquier otra, pero quienes la conocían sabían que era más que rica, era la dueña del avión, accionista mayoritaria de varias aerolíneas y una figura respetada en el mundo de la aviación y los negocios. Vanessa Carter, azafata con más de 10 años de experiencia, permanecía erguida junto al asiento de Nia. Tenía la boca fruncida y sus gélidos ojos azules fijos en la pasajera, como si sopesara cada detalle de su apariencia. Su uniforme perfectamente confeccionado acentuaba su arrogancia natural. Desde que recibió su asignación en primera clase, había cultivado un aire de superioridad que jamás dejó traslucir. Todo había comenzado con una simple comprobación de billetes. La mirada de Vanessa se posó en Nia, luego en su asiento. La duda, o más bien el desprecio, se apoderó de él al instante. Nia no encajaba en el estereotipo que Vanessa tenía en mente, tranquila, reservada, elegante pero sin pretensiones. «Disculpe, señora, ¿está segura de que está en la sección correcta?», espetó Vanessa con voz cortante. Nia levantó la mirada, sorprendida por el tono acusatorio. «Sí, mi billete dice primera clase. Estoy exactamente donde debería estar». Se hizo un silencio tenso. Vanessa sintió que su irritación aumentaba. La pasajera no mostraba ningún signo de miedo ni vergüenza.
No solo estaba segura de sí misma, era intocable. Y en un arrebato de orgullo infundado, Vanessa levantó la mano y abofeteó a Nia. La bofetada resonó por la cabina, provocando escalofríos en los pasajeros. El tiempo pareció ralentizarse. Los rostros a su alrededor se congelaron. Nia, conmocionada, no reaccionó de inmediato. Su mirada fija en Vanessa era impasible, pero cargada del poder silencioso de quienes saben que siempre tienen el control. Entonces un murmullo circuló entre el personal. No lo sabes, esta mujer es la dueña del avión. Las palabras le dieron a Vanessa como un puñetazo. Cada músculo de su cuerpo se tensó. La realidad la golpeó con fuerza, acababa de humillar a alguien que tenía todo el poder en esta situación. Su arrogancia, su supuesta autoridad, todo se había derrumbado. Nia, sin decir palabra, se enderezó. Los pasajeros observaban la escena, fascinados y conmocionados. La bofetada impulsiva y humillante acababa de transformarse en un momento de absoluta vergüenza. El dueño del avión, silencioso e impasible, miraba ahora a Vanessa como un profesor observando a un alumno que acaba de cometer un error irreparable. El resto del vuelo iba a ser largo, pero una cosa era segura, este encuentro dejaría una huella imborrable. Vanessa acababa de cruzarse con una fuerza que nunca había visto, un poder silencioso pero implacable, y sabía que la venganza de Nia sería sutil, pero inevitable. Tras la bofetada, la cabina se congeló en un silencio electrizante. Vanessa Carter sintió un ligero temblor en las manos, un fenómeno inusual para una mujer acostumbrada a dominar el espacio a su alrededor. Todos los pasajeros la miraban con una mezcla de curiosidad, asombro y juicio silencioso. Siempre había creído que su autoridad en primera clase era incuestionable, pero frente a Nia Johnson, se dio cuenta de que su mundo podía derrumbarse en una fracción de segundo. Vanessa intentó recuperar la compostura. Hizo una ligera reverencia, intentando disimular su vergüenza tras una sonrisa forzada. Lo siento, señora. Pensé que... Pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Sabía que cualquier explicación sonaría ridícula. Había subestimado a Nia, y Nia no perdonaba ese tipo de error, sobre todo cuando afectaba a su autoridad y dignidad. Nia habló con una voz suave pero firme, que resonó en toda la cabina. Vanessa, es fundamental entender que las apariencias engañan. El respeto no se basa en el uniforme ni el rango, sino en cómo tratas a los demás. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, cada sílaba ponderada. Vanessa sintió que el corazón le latía con más fuerza. No estaba tratando con un simple cliente ofendido, sino con alguien que sabía exactamente cómo usar su posición para enmendar un error sin siquiera alzar la voz. En las filas cercanas, los pasajeros intercambiaron miradas, algunos susurrando entre sí. Todos percibieron que esta interacción no era un incidente aislado, era una afrenta al protocolo social que muchos daban por sentado. Nia se levantó con calma y se acercó a la ventana. El paisaje nublado pasó ante sus ojos, pero parecía estar absorbiendo algo más profundo. Luego, volviéndose hacia Vanessa, añadió: cometiste un error, pero nunca es tarde para corregir tu comportamiento. La verdadera competencia reside en la capacidad de reconocer los propios errores antes de que sean irreversibles. Vanessa sintió el peso de sus palabras caer sobre ella. Siempre había creído que el control de la situación se lograba mediante la intimidación y la autoridad visible. Ahora comprendía que su verdadero poder podía desvanecerse en un instante si se topaba con alguien capaz de manipular sutilmente la dinámica de poder en su beneficio. Mientras el avión continuaba su vuelo, Vanessa se alejó con la mente acelerada. Sabía que la bofetada no sería olvidada, y que cada movimiento que hiciera a partir de ahora sería analizado por el pasajero al que había humillado. Nia, por su parte, volvió a sentarse con expresión impasible, pero cada gesto calculado demostraba que tenía el control. El enfrentamiento acababa de comenzar, y Vanessa se dio cuenta con horror de que la batalla por el respeto y la dignidad aún no había terminado, pero que ella ya la había perdido. El silencio en la cabina privada ya no era solo el silencio de la sorpresa, se había convertido en terreno fértil para la estrategia silenciosa de Nia Johnson. Cada gesto parecía calculado pero natural, como si les demostrara a Vanessa y a los pasajeros que el verdadero poder no se demuestra con violencia ni arrogancia, sino con el control total de la situación. Vanessa, mientras tanto, luchaba por recuperar la compostura. Cada paso, cada respiración, le pesaba, como si el mismo aire le pesara sobre los hombros.
Intentó retomar su papel de anfitriona, distribuyendo bebidas y mantas, pero sus acciones ahora se veían desde una nueva perspectiva, la del miedo y el respeto que inspiraba Nia. Nia, sentada, abrió su portátil con confianza y fluidez. Con una simple mirada a Vanessa, le transmitió que cualquier intento de intimidación era inútil. Luego escribió unas líneas y, sin levantar la vista, preguntó con calma: ¿podrías preparar una selección especial de champán para mis invitados? Vanessa, sorprendida por la claridad y seguridad de la petición, se apresuró a obedecer. Pero un pensamiento persistente la atormentaba: no se trataba de una clienta cualquiera, esta mujer podía decidir el destino de su carrera, su reputación y su posición en un instante. Mientras Vanessa se alejaba, Nia la vio irse con una leve sonrisa en los labios. No era una sonrisa burlona, sino calculadora. Sabía exactamente cómo imponer su autoridad sin alzar la voz, sin amenazar, simplemente con el peso de su presencia e influencia. Los demás pasajeros, aunque invisibles a primera vista, también percibieron esta sutil tensión y comprendieron que la bofetada de unos minutos antes había sido un error de su azafata. Unos minutos después, una azafata regresó con el champán solicitado, presentado con impecable precisión. Nia levantó su copa en silencio y, con este simple gesto, demostró que la dignidad y la serenidad se pueden expresar con sencillez. Vanessa, de nuevo a su lado, sintió cada movimiento como un humillante recordatorio de su error anterior. Por primera vez, Vanessa empezó a comprender el verdadero significado de su impulsiva acción. La bofetada no fue una simple afrenta, fue una declaración involuntaria dirigida a alguien que podía transformar un acto aislado en una lección de poder y respeto. Comprendió que acababa de entrar en un mundo donde los errores se amplificaban al instante, sobre todo cuando involucraban a Nia Johnson. Mientras el avión continuaba su viaje hacia su destino, una sensación de inquietud se apoderó de Vanessa: había perdido el control de la situación. Y Nia, silenciosa e impasible, lo demostró sin esfuerzo. La bofetada, la arrogancia, la violencia, todo ello solo había servido para exponer su vulnerabilidad. La verdadera pelea apenas había comenzado, y Vanessa comenzaba a comprender que en esa cabina, cada gesto, cada palabra, ahora estarían bajo la mirada calculadora de Nia, quien poseía no solo el avión, sino también el sutil poder de transformar la humillación en una lección de vida. Habían pasado algunas horas desde la bofetada, pero la cabina de primera clase aún parecía vibrar con esa energía invisible. Los pasajeros, atentos pero discretos, habían comenzado a intercambiar miradas furtivas, presintiendo que algo inusual estaba sucediendo. Vanessa Carter, sin embargo, no podía escapar de esta tensión. Cada movimiento de Nia parecía deliberado, cada palabra mesurada y cada gesto le recordaba silenciosamente a Vanessa su error irreparable. Nia se levantó con calma para recoger un archivo de la bandeja junto a su asiento. Su simple gesto tenía algo de majestuoso, una forma de imponerse sin alzar la voz. Los pasajeros a su alrededor percibieron que el control ya no estaba en manos de la azafata, sino de esta mujer negra, tranquila e impasible. Vanessa se acercó tratando de disimular su ansiedad tras una sonrisa forzada. ¿Puedo ayudarla con sus documentos, señora? Nia levantó la vista y su mirada profunda y penetrante se encontró con la de Vanessa. Vanessa, ya tuviste la oportunidad de mostrar respeto. Ahora es momento de entender que la humildad es parte integral de tu profesión. Podrías empezar por disculparte con todos los que presenciaron tus acciones. Vanessa sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Delante de todos los pasajeros? La sola idea parecía inimaginable. Y sin embargo, en el fondo, sabía que Nia tenía razón. Cada palabra que pronunciaba era una lección silenciosa pero devastadora. La humillación en este contexto no era física, era sutil, metódica y mucho más efectiva. Nia continuó con gélida dulzura. El verdadero respeto no se compra con un uniforme impecable ni con la autoridad que crees tener. Se gana con la forma en que tratas a los demás, especialmente a quienes subestimas. Vanessa bajó la mirada, incapaz de responder. Todos los pasajeros podían ver ahora la dinámica de poder invertida. La arrogante anfitriona parecía diminuta, mientras que Nia, silenciosa y mesurada, encarnaba el poder y el control absoluto. Para enfatizar la lección, Nia se levantó de nuevo y se dirigió al bar de la cabaña, saludando cortésmente a cada miembro del personal. Vanessa siguió sus movimientos, abrumada por una mezcla de miedo y vergüenza. Cada gesto de Nia le recordaba a Vanessa que ya no tenía autoridad.
Cuando Nia se giró y sonrió levemente, no fue una sonrisa burlona. Era la confirmación de que Vanessa acababa de aprender una lección que jamás olvidaría: el verdadero poder no reside en la intimidación ni la violencia, sino en el autocontrol y la capacidad de transformar la debilidad de los demás en conciencia de su lugar en el mundo. La bofetada que Vanessa había sido su acto de poder se había transformado en una marca indeleble de su propia humillación. Y Nia, serena e inquebrantable, continuó elevándose por encima de las nubes, dejando a una azafata y a toda la cabina conscientes de que ahora tenía el control, invisible pero innegable. El avión continuó su vuelo, pero la atmósfera en la cabina de primera clase se llenó de una tensión palpable. Vanessa Carter ya no podía ignorar que cada movimiento de Nia Johnson era observado y analizado por los pasajeros y por ella misma. Lo que había comenzado como una bofetada impulsiva se había transformado en un auténtico juego de poder silencioso. Nia, plenamente consciente del efecto que estaba teniendo, volvió a sentarse, sacando una libretita y un bolígrafo. Empezó a anotar algo con silenciosa concentración, mirando discretamente a Vanessa de vez en cuando. La mera presencia de esos ojos observadores inquietaba cada vez más a la anfitriona. Entonces Nia habló con voz suave pero firme, lo suficientemente fuerte para que la tripulación la oyera. Me gustaría que mi espacio estuviera perfectamente organizado durante el resto del vuelo. Cada asiento, cada detalle, debe ser impecable. Vanessa hizo una reverencia abrupta, comprendiendo de inmediato el mensaje tácito. Nia no solo exigía perfección, la presionaba para que demostrara su competencia delante de todos. Todos los pasajeros, al presenciar esta interacción, percibieron la inversión de la jerarquía. Vanessa empezó a correr de un asiento a otro, revisando cojines, ajustando mantas y asegurándose de que cada bandeja de servicio estuviera perfectamente alineada. Le temblaban ligeramente las manos, pero sabía que un paso en falso podría costarle más que su dignidad, podría afectar su carrera y reputación en un entorno donde Nia tenía el poder de influir en las decisiones de la empresa. Mientras tanto, Nia observaba con calma, como una estratega ante un tablero de ajedrez. Cada movimiento de Vanessa demostraba su control, un silencioso recordatorio de que la arrogancia de la anfitriona había sido un error monumental. Entonces Nia levantó la mirada y dijo, en un tono mesurado pero autoritario: Vanessa, me gustaría que presentaras la carta de vinos a los pasajeros y explicaras claramente cada opción. Estoy seguro de que tus conocimientos son acordes con tus años de experiencia. El desafío era evidente. Vanessa comprendió que cualquier vacilación o torpeza sería inmediatamente visible y memorable para todos los que presenciaran la escena. Respiró hondo y se acercó a los pasajeros, pero la tensión en sus movimientos delataba su vergüenza. Cada pasajero observaba atentamente, percibiendo que este no era un servicio de vuelo cualquiera. Era una lección de poder y humildad, orquestada por una mujer cuya mera presencia inspiraba respeto y control. Vanessa, cada vez más consciente de su papel reducido, ahora tenía que demostrar su eficacia bajo la atenta mirada de Nia, una mujer capaz de desmantelar su autoridad en silencio, sin siquiera alzar la voz. Nia, por su parte, anotó cada detalle en su cuaderno, no por malicia, sino para asegurarse de que se entendiera la lección. El verdadero respeto no se puede ganar mediante la arrogancia, y el poder no se demuestra mediante la violencia, sino mediante el dominio y la estrategia. La bofetada de hacía unas horas era ahora solo un doloroso recuerdo para Vanessa, pero el resto del vuelo prometía ser una serie de pruebas donde cada movimiento sería escrutado y donde la paciencia y el control de Nia transformarían la humillación inicial en una sutil pero implacable lección de vida. El vuelo continuó en una calma engañosa, pero la tensión entre Nia y Vanessa nunca había sido tan palpable. Todos los pasajeros parecían percibir que el equilibrio de poder en la cabina había cambiado. Vanessa, a pesar de sus esfuerzos por recuperar la compostura, sentía que cada uno de sus movimientos era examinado con lupa, y sus posibles errores se amplificaban con la simple mirada de Nia. Nia, por su parte, ejerció su influencia con sutileza. Con un gesto elegante sacó su teléfono y revisó un mensaje. Unos instantes después, levantó la vista y dijo con soberana calma: Vanessa, ¿podrías preguntarle al piloto si podemos ajustar ligeramente la altitud para mejorar la calidad del servicio y la temperatura de la cabina? Sé que entiendes la importancia de la comodidad de los pasajeros. Vanessa, aún conmocionada por la bofetada y la lección anterior, asintió y transmitió la solicitud a la cabina. Unos minutos después, el piloto confirmó el ajuste y agradeció a Vanessa su diligencia. Pero en ese momento comprendió la sutileza de Nia,
cada acción de la azafata era ahora un reflejo directo de su influencia y control. Incluso en el aire Nia lo controlaba todo, el servicio, los pasajeros e incluso al piloto. Para realzar el efecto, Nia entabló una conversación informal con un pasajero cercano, comentando sus planes en la aviación y mencionando con indiferencia su posición como dueña del avión. Al oír estos detalles, Vanessa sintió que su vergüenza aumentaba. No era solo que hubiera humillado a una clienta poderosa, esta mujer controlaba su entorno, y cada movimiento que hacía en esa cabina le recordaba a Vanessa la lección que debía aprender. Los minutos transcurrían y Vanessa, intentando recuperar algo de control, atendía a los pasajeros con cuidado. Pero cada gesto parecía ahora calculado y forzado. Nia observaba con una calma implacable, cada sonrisa y cada palabra eran un silencioso recordatorio de la jerarquía invisible pero aplastante. Entonces Nia le hizo un comentario aparentemente inofensivo a Vanessa. Es fascinante ver cuánta responsabilidad conlleva un puesto como el tuyo. Y lo fácil que es perder el respeto de los demás con un solo acto impulsivo. Vanessa sintió cada palabra como una cuchilla de hielo. No era una acusación directa, sino una sutil lección. La bofetada no quedaría como un incidente aislado en la memoria de Nia, y cada interacción a partir de ahora sería analizada con lupa. En silencio, Vanessa comprendió que su rol en la cabina había cambiado radicalmente. Ya no era ella quien mandaba. Ya no era ella quien podía dar órdenes, controlar o imponer su poder. Ahora estaba bajo la mirada calculadora de Nia, quien transformaba cada instante del vuelo en una discreta pero poderosa demostración de maestría y estrategia. El cielo sobre ellos permanecía en calma, pero dentro de la cabaña, la tormenta de humillación e influencia invisible seguía rugiendo. Vanessa ahora sabía que esta experiencia no era solo un recordatorio de respeto, era una advertencia de que en un mundo donde el verdadero poder es sutil, ninguna arrogancia impulsiva se olvida jamás. El avión había alcanzado la altitud de crucero y la cabina parecía engañosamente tranquila. Sin embargo, cada movimiento de Vanessa Carter era observado de cerca por Nia Johnson y los demás pasajeros. La azafata, aunque acostumbrada a las miradas y exigencias de los clientes, sentía una presión que nunca antes había experimentado. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra podía convertirse en un testigo silencioso de su derrota. Nia, consciente de este poder invisible, eligió el momento perfecto para orquestar una demostración sutil pero pública de su maestría. Se levantó y con voz suave pero audible preguntó: «Damas y caballeros, les presento la carta de vinos para el resto del vuelo. Vanessa, ¿podría guiarnos y explicarnos cada opción con precisión?». Los pasajeros volvieron la mirada hacia Vanessa, paralizados entre la sorpresa y el pánico. La invitación de Nia no era una simple petición de favor, era una forma de demostrarles a todos que la autoridad en la cabina ya no recaía en la azafata, sino en la pasajera a la que se había atrevido a abofetear. Vanessa, ruborizada pero obligada a obedecer, dio un paso al frente y comenzó a presentar los vinos. Sus explicaciones, aunque correctas, se vieron interrumpidas por pausas nerviosas y miradas furtivas a Nia, quien escuchaba con calma, con una leve sonrisa en los labios. Cada detalle, cada vacilación, se convertía en un reflejo de la humillación que sufría. Para realzar el efecto, Nia hizo preguntas específicas sobre denominaciones y añadas, obligando a Vanessa a demostrar sus conocimientos ante la atenta mirada de todos los pasajeros. La azafata se dio cuenta de que no se trataba simplemente de una prueba de competencia, era una lección pública de respeto y poder. Los pasajeros, fascinados por la escena, comenzaron a susurrar entre ellos. Todos percibieron la sutil pero irrevocable inversión de roles. La arrogante azafata que se había atrevido a abofetear a Nia era ahora solo una empleada bajo la mirada de una mujer que realmente ostentaba la autoridad. Una vez terminada la presentación, Nia se levantó con gracia y le dijo a Vanessa: «Gracias por su cooperación. Verá, la humildad y el profesionalismo siempre se notan. Incluso después de un tropiezo, es posible recuperarse siempre que reconozca su lugar». Vanessa sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Acababan de enseñarle la lección delante de todos los que habían presenciado la escena. Comprendió que la humillación no residía en la bofetada inicial, sino en cómo Nia había transformado este error en un sutil pero público recordatorio de su verdadero poder. Los pasajeros, silenciosos pero atentos, habían presenciado una lección rara y profunda. El control y el respeto no se toman por la fuerza, sino que se ganan mediante el autocontrol, la estrategia y la influencia discreta. Nia se sentó entonces serena,
dejando que Vanessa volviera a ocupar su lugar con una renovada sensación de vulnerabilidad. La bofetada era solo un recuerdo, la verdadera humillación acababa de calar hondo en la mente de la anfitriona y de todos los que habían presenciado esta demostración de poder silencioso. Mientras el avión volaba sobre las nubes, Vanessa Carter sentía que el peso de su propia vulnerabilidad aumentaba a cada instante. Al abofetear a Nia Johnson, había creído que ejercía una autoridad incuestionable. Pero ahora comprendía que el verdadero poder no era visible ni se imponía mediante la violencia, se manifestaba a través de la reputación, la influencia y el control total de la situación. Vanessa comenzó a observar discretamente a Nia. La elegante e impasible pasajera discutía tranquilamente los preparativos de la comida con una azafata, dándole instrucciones precisas pero siempre corteses. Cada palabra, cada gesto parecía perfectamente calculado para recordarle a Vanessa su error, sin que nadie lo notara. La inquietud de Vanessa aumentó cuando escuchó a algunos pasajeros susurrar. ¿Es ella realmente la dueña del avión? Sí, esa es Nia Johnson, la mujer detrás de varias aerolíneas. Vanessa sintió un nudo en el corazón. No solo había humillado a un cliente, sino que éste ahora ocupaba una posición de poder capaz de transformar este incidente en una humillación duradera, silenciosa pero implacable. En un esfuerzo desesperado por recuperar algo de control, Vanessa se dijo a sí misma que quizás podría solucionar la situación mediante la eficiencia. Se concentró en cada gesto, servir las bebidas, alinear perfectamente los cojines, prestar atención a los detalles más pequeños. Cada acción era ahora una silenciosa prueba de competencia, observada por Nia. Nia, al notar el esfuerzo de Vanessa, esbozó una leve sonrisa. No era una sonrisa burlona, sino un sutil recordatorio de que Vanessa debía comprender la diferencia entre la aparente autoridad y el verdadero poder. Un simple gesto podría percibirse como una corrección, pero la verdadera lección residía en el autocontrol y la conciencia del estatus social y profesional. Para intensificar el efecto, Nia entabló una conversación con un joven pasajero sobre la gestión de una aerolínea, mencionando sus responsabilidades y decisiones estratégicas. Vanessa, de vuelta en su puesto de azafata, sintió cada palabra como un recordatorio de que su posición ahora era relativa, era solo una empleada en un espacio dominado por alguien que lo controlaba todo, incluso el aire que respiraba. Vanessa finalmente comprendió que su error no fue solo una bofetada, sino un momento revelador. Había subestimado el poder de Nia, el alcance de su influencia y la paciencia con la que podía transformar cada paso en falso en una lección de vida. Comprendió que por cada acto de arrogancia, había un contraataque sutil e implacable, y que la verdadera autoridad se medía por la capacidad de convertir la humillación en una demostración de maestría. La cabina estaba en silencio, pero Vanessa sabía que cada pasajero, incluso sin saberlo, había observado la inversión de poder, una anfitriona arrogante reducida a la vulnerabilidad, frente a una mujer que encarnaba el control absoluto con calma y confianza. El avión inició su descenso hacia el aeropuerto, pero la tensión en la cabina nunca había sido tan alta. Todos los pasajeros parecían contener la respiración, conscientes de que algo sin precedentes se desarrollaba en las primeras filas. Vanessa Carter, temblando pero intentando disimular su nerviosismo tras una fachada de profesionalismo, presentía que se acercaba el momento decisivo. Nia Johnson, sentada con perfecta elegancia, observó a Vanessa por unos instantes. Luego, con calma, declaró en voz alta. Antes de nuestra llegada, me gustaría que todos los pasajeros apreciaran la competencia y la profesionalidad de nuestra tripulación de cabina. Vanessa, ¿podría hacer un resumen final del servicio que brindaron durante este vuelo? Todas las miradas se posaron en Vanessa. La petición parecía simple, pero no era más que una puesta en escena diseñada para resaltar su humillación. Cada palabra sería escuchada, cada gesto examinado. Vanessa sintió que el pánico la invadía, pero comprendió que no tenía otra opción. Con voz temblorosa, comenzó a enumerar los servicios ofrecidos: bebidas, comidas, ajustes de asientos, atención de solicitudes especiales. Pero su vacilación, su respiración agitada y su mirada evasiva delataban su nerviosismo. Los pasajeros percibían cada temblor como un eco de la arrogancia pasada que acababa de derrumbarse. Nia, colocando suavemente su bolígrafo sobre el cuaderno, intervino con delicadeza pero firmeza. Cada acción es importante, Vanessa. Pero el respeto y la comprensión del rol que uno desempeña son aún más cruciales. Hoy aprendiste que la arrogancia puede transformarse inmediatamente en vulnerabilidad,
y que el verdadero poder reside en la maestría y la humildad. Los pasajeros susurraron, impresionados por la sutil pero punzante lección. Vanessa sintió cada palabra como un martillazo, forjando en su mente la imagen de su derrota. La bofetada inicial, que había sido una expresión de autoridad ilusoria, quedó relegada a un mero pretexto para demostrar la discreta superioridad de Nia. Un silencio solemne invadió la cabina. Vanessa, temblorosa, bajó la mirada. Sabía que ninguna palabra ni gesto podría borrar esta humillación. Solo podía aceptar la lección y afrontar la realidad. En este vuelo, en este espacio y en esta confrontación, Nia tenía el control absoluto. Para sellar el efecto, Nia añadió con soberana calma. Vanessa, espero que esta experiencia te recuerde siempre que el poder no se mide por la fuerza o la autoridad aparente, sino por la capacidad de comprender tu entorno, actuar con inteligencia y respetar a quienes te rodean. Vanessa sintió el peso de cada palabra. Comprendió que la bofetada era solo el principio, y que la verdadera lección se había impartido con paciencia, estrategia y gracia. Los pasajeros, testigos involuntarios de este cambio de poder, nunca volverían a ver a Vanessa de la misma manera. Nia, inmóvil y serena, dejó que la escena se desvaneciera, pero en su mirada había una tranquila certeza: el respeto había sido restaurado, la humillación cumplida y la lección memorable para todos los presentes en aquella lujosa cabina. El avión inició su descenso. Los motores zumbaban suavemente mientras la cabina privada se preparaba para el contacto firme del aeropuerto. Para Vanessa Carter, cada vibración parecía subrayar el peso de la lección que acababa de recibir. La bofetada, el estrés, la presión pública, todo ello había forjado un momento que jamás olvidaría. Nia Johnson, siempre tranquila e impecable, guardó su libreta y su bolígrafo. Observó a Vanessa unos instantes y dijo con calculada delicadeza: Vanessa, cada experiencia es una oportunidad para aprender. Toma lo que acabas de vivir como un recordatorio de que la humildad y el respeto son esenciales, independientemente de tu rango o autoridad. Vanessa asintió, incapaz de encontrar las palabras. Su orgullo se había destrozado, pero sentía que acababa de aprender algo que ni su carrera ni su educación le habrían enseñado: el verdadero poder reside en el autocontrol y en reconocer el valor de los demás. Al abrirse la puerta de la cabina, tanto el personal de tierra como los pasajeros quedaron impresionados por la calma de Nia. Cada gesto, cada movimiento de la dueña de la aeronave inspiraba respeto y admiración. Las miradas que se posaron en Vanessa reflejaban compasión y asombro, habían presenciado un cambio de poder inusual e impresionante. Cuando Nia bajó del avión con paso elegante y seguro, se volvió hacia Vanessa y le dirigió una última mirada. Tienes la oportunidad de convertir esta experiencia en una fortaleza. Úsala sabiamente. Vanessa sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. La habían humillado, pero esta humillación tenía un sabor particular, el del aprendizaje y la autoconciencia. La mujer a la que se había atrevido a abofetear unas horas antes acababa de demostrar que el verdadero respeto no se toma, se gana, y que un solo error podía revelar la magnitud de la propia debilidad. Mientras Nia se alejaba hacia las limusinas que la esperaban, rodeada de colegas y pasajeros admirados, Vanessa permaneció inmóvil por un instante. Sabía que este vuelo no sería solo un recuerdo, sino una lección de vida que guardaría grabada en su mente para siempre. El avión, ahora majestuoso y silencioso, ya no era solo un medio de transporte. Se había convertido en el escenario de una lección de poder, control y respeto, orquestada por una mujer que sabía transformar una bofetada en una demostración de fuerza silenciosa e indiscutible. Y cuando Nia desapareció en la luz de la tarde, Vanessa finalmente comprendió que la verdadera autoridad no reside en el uniforme, la fuerza o la arrogancia, reside en la calma, la estrategia y la capacidad de transformar cada error en una lección memorable para todos aquellos que se atreven a desafiarla.